Yo creo que el planteamiento y creo que la expectativa de todo el país, fundamentalmente del sector productivo, estaba basada en la necesidad de un anuncio integral frente a la estructura de crisis o la crisis estructural que está atravesando el país. Pareciera que básicamente el anuncio del presidente ayer está dirigido o apunta a resolver el déficit fiscal y lo que tiene que ver con el mejoramiento o la reactivación del aparato productivo nacional, la generación de confianza necesario para que podamos derrotar los niveles de incertidumbre, de desesperanza y la situación de tensión que se vive en la calle frente a una circunstancia que es verdaderamente caótica, que ya estamos entrando a niveles de desesperación más que de angustia de la población. Ya vemos que en las colas no es solamente la cola, sino, bueno, la necesidad de subsistir en la cola para comprar algo que satisfaga la necesidad de una familia, cosa que cada día se hace más difícil. De manera que uno pudiera entender que el ajuste del precio del combustible, bueno, una necesidad que se planteaba desde hace más de 2 años, pero que ha mostrado a Venezuela como un país con una crisis verdaderamente terrible, pero donde se regala todo. Aquí se regala la gasolina, se regalan los dólares, se regala incluso otros países. El ajuste de la gasolina era necesario. Creo que incluso no se abordó con los criterios que recogían la mayoría de los sectores que han venido propugnando esto. Incluso lo del subsidio, el destino de los recursos, un poco lo que planteaba el presidente, eso un fondo para las misiones, eso pudiera generar, como bien lo dijo el propio presidente, en razón a los abastos bicentenarios, eso de que están podridos, de los altos niveles de corrupción, de ineficacia, que genera también mucha inestabilidad social y que sigue profundizando el deterioro de la economía nacional. Bueno, si tú vas a llevar eso a un fondo, y estamos ya acostumbrados a que se creen unos fondos, y los fondos representan en ocasiones o en la mayoría de los casos subsidios, pero no precisamente a los sectores más deprimidos, a los pobres, subsidios a unos grandes vivos avispados que regularmente están asociados a factores de poder y que son los que inciden normalmente en todas estas cadenas de distribución, de la cual también hablaba el presidente ayer. Bueno, veamos quién está, por ejemplo, detrás del cemento, detrás de la cabilla, detrás de los cauchos, detrás de los medicamentos. Siempre hay un vivo. Entonces, el subsidio que se plantea de manera directa, la inversión de esos recursos, el destino de esos recursos, tiene que tener tiene que tener un planteamiento más claro frente al país, aún entendiendo que era básico, perentorio y necesario el ajuste del precio del combustible, siendo que Venezuela es el país que tiene la gasolina más barata del mundo. Otra cosa que hemos venido reclamando nosotros allí, o que hemos venido insistiendo en ello, que así como hay que revisar los subsidios a lo interno, no solamente el precio del combustible, incluso de otros servicios, necesario también es revisar los subsidios a otros países, las regalías a otros países. ¿Por qué no se revisa o quizás por qué no se pide ayuda a quienes el país ha ayudado durante tanto tiempo, según lo ha denunciado, por ejemplo, por nombrar a alguno de los diputados, el diputado Julio Borges asegura que es necesario revisar los convenios por nombrar algunas de las empresas con Petrocaribe, de algunas de las asociaciones? Bueno, pero es que fíjate, en el marco de Petrocaribe se han dado unas condiciones prácticamente de regalías que estrangulan prácticamente la economía del país. Entonces nosotros estamos viviendo una situación de crisis aguda que reclama hoy la solidaridad de los países que han sido no solo asociados del Ejecutivo Nacional, sino incluso de otros países del mundo. En el caso del sector salud, el problema de la medicina es grave. Tú conoces el Hospital Central de Barquisimeto. Es un centro referencial de prestación del servicio de salud pública para toda la región. Ahí atendemos Barinas, atendemos Yaracuy, Falcón, todos los estados de la región. ¿Cómo es posible que en un centro hospitalario haya la necesidad de esterilizar las compresas? O sea, que tengamos que utilizar una compresa en un paciente y tengamos que utilizarla en otro paciente. Por ejemplo, el Yelco. Estoy hablando
de material, insumos básicos que se utilizan diariamente, que son de salida y de habilitación permanente. Bueno, eso no se consigue y en ocasiones, estoy hablando de Lara, pero eso ocurre en todos los centros hospitalarios del país. Frente a la situación de crisis que tenemos, países, por ejemplo, como Ecuador, que tiene, bueno, un sistema que de alguna manera reconoce una economía dolarizada. En el caso de Bolivia, que hoy puede exhibir niveles de crecimiento económico que contrastan con los niveles de decrecimiento económico de Venezuela, bueno, ahí hay un respeto y un reconocimiento al empresario privado. Asimismo en Nicaragua, que son economías emergentes en el marco de una crisis severa económicamente en el mundo y que nos coloca a nosotros en la puerta de atrás. Entonces uno dice, ¿cómo se anuncian estas medidas, pero en un evento, digamos, de casi 7 horas, la cadena presidencial, cosa que en todo caso es legítimo del Ejecutivo Nacional, pero buena parte de la cadena estuvo destinada a la descalificación, al desconocimiento del sector productivo? Entonces uno dice, ¿cómo se pueden concertar soluciones para atender los grandes desequilibrios de la economía que impactan negativamente el orden social si no está allí presentes los actores fundamentales del desarrollo productivo del país? Por ejemplo, un diálogo abierto, por ejemplo, con Fedecámaras. ¿Cómo es que tú puedes execrar a la empresa productora y de distribución de alimentos más importantes del país, Polar? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir manejando lo económico con criterio ideológico trasnochado? Entonces, allí hubo algunas cosas que se dijeron, pero no es lo que esperaba en el marco de la expectativa general la población en su totalidad, fundamentalmente los pobres, que son los mismos pobres que vemos haciendo cola desde las 4 de la mañana y que a golpe de 11, 12 de la mañana tienen que salir con 4 paqueticos de harina, o tienen que salir con 4 rollitos de papel toalé, o tienen que andar del timbo al tambo para conseguir un jaboncito y una pequeña crema dental. Eso no es calidad de vida. Usted formaba parte, gobernador, de este consejo que se formó de emergencia económica. Sin embargo, decidió retirarse. ¿Por qué se retira Henry Falcón de ese consejo? Porque no se hizo. Porque no se puede seguir corriendo la arruga en las grandes decisiones que reclama el país para no caer en un estado de anarquía, de catástrofe que nos vaya a reeditar escenarios tal cual lo que ocurrió aquí o allá en 1989 con el Caracazo. Nosotros estamos montados en una bomba de tiempo. El país no aguanta más dilación. Hay que tomar decisiones, pero también estructurales, integrales frente a la crisis. ¿Fueron modestas las medidas que se tomaron ayer? Yo creo que sí, por eso te digo, creo que básicamente atienden el problema del déficit fiscal del gobierno, pero no generan confianza o la confianza que aspira, por ejemplo, el sector productivo para restablecer el aparato productivo nacional. Bueno, no genera expectativas a lo que pudieran ser las grandes inversiones desde el exterior para poder instalarse en Venezuela y atender junto a nosotros el deterioro de nuestra economía. Entonces, cuando se planteó las conversaciones, yo decía, tú tienes que plantear un diálogo, nosotros predicamos por eso, por el diálogo, el entendimiento, la concertación necesaria para que no tengamos que lamentarnos después en un escenario de violencia y tengamos que hacerlo sobre nuestros muertos, sobre la sangre derramada de venezolanos. Entonces nosotros decíamos allí, en una de nuestras intervenciones en el Consejo Nacional de Economía, es necesaria y perentoria el anuncio de medidas urgentes, te estoy hablando de casi 30 días. Se ofrecieron unas medidas por un viernes, transcurrieron, te aseguro, casi 20 días para anunciar lo que se anunció, insuficientes, tardías, y creo que sin duda alguna, bueno, no recogen la expectativa, el sentimiento y la necesidad de transformación y cambio que reclamamos la mayoría de los venezolanos. Gobernador, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que me explique por qué no fueron suficientes, cuáles hacen falta y otros análisis que vamos a realizar.